Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza. Muere el anhelo. Separado de ti, no soy nada, no, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza. Muere el anhelo. Guía.
Y nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Lo estaré haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión continúo con Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y versículo 22, donde nos dice la palabra de Dios. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Dice la primera parte de este versículo que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Lucas nos informa sobre la reacción de toda la asamblea a la propuesta de Santiago. No cabe duda que para esta ocasión en que iba a expresarse la resolución del concilio, la iglesia estaba reunida. La congregación estaba formalmente presente, con los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. El acuerdo no fue tomado por toda la iglesia, sino por los ancianos y apóstoles, pero sería refrendado por toda la congregación. Se aprecia aquí la organización eclesial en Jerusalén, con un liderazgo formado por los apóstoles y los ancianos. No es posible tampoco determinar aquí cuántos de los apóstoles estuvieron presentes en aquella ocasión, pero por lo menos de ellos estarían Pedro y Juan. Estaban allí junto con Santiago, el que presidía la congregación en Jerusalén y el concilio que se celebraba en ella. Entonces cabe preguntarse si el término toda, que significa también completa, se refiere a la iglesia local en Jerusalén o a toda la iglesia en general, teniendo en cuenta que en aquella ocasión estaban también los representantes que habían sido enviados desde Antioquía. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: elegir de entre vosotros varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. El acuerdo unánime a la propuesta de Santiago debía ser redactado y además escrito para que pudiera comunicarse a las congregaciones y especialmente las que se habían formado entre los gentiles, pero sobre todo a la de Antioquía, en donde se produjo el conflicto con las exigencias de los judaizantes. El escrito sería enviado no solo por Pablo y Bernabé, sino también por hermanos cualificados y además considerados como dirigentes, es decir, líderes de la iglesia. Estos serían capaces de transmitir y también de hacer cumplir los acuerdos alcanzados en Jerusalén. Dice la tercera parte de este versículo: a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Los nombres de dos de ellos, el primero Judas, al que se llamaba Barsabás, literalmente significa hijo de Sabás, tal vez con el significado de hijo del sábado, porque quizás habría nacido en ese día, ya que parece ser que datos históricos que ese era un nombre bastante común entre los judíos en aquel tiempo. Y no solo era un líder destacado, sino también era un profeta, como dice más adelante el versículo 32. El segundo nombre mencionado aquí era el de Silas, forma abreviada de Silvano. Algunos consideran que era una forma arameizada del nombre hebreo Saúl. Era un miembro también destacado de la iglesia en Jerusalén, debiendo ser identificado con Silvano, cuyo nombre aparece varias veces en las epístolas de Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 19, también en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1, y también
en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1. Así que más tarde, Silas serviría de amanuense a Pedro en relación de su primera epístola, como así lo muestra en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 12. Volverá a aparecer un poco más adelante, luego del problema entre Pablo y Bernabé, como compañero de viaje del apóstol. Lo hallaremos en los versículos 36 al 41 de este mismo capítulo. Así que Silas tenía, por otro lado, la ciudadanía romana, como dice en Hechos capítulo 16 versículos 36 al 41. Pero el papel de Silas en relación con el próximo viaje de Pablo no fue tanto el de reemplazar a Bernabé como a Juan Marcos. Es interesante apreciar que en ningún lugar se le da el calificativo aquí a Silas de apóstol, como ocurrió con Bernabé. Después de la visita a Antioquía, se quedó en la iglesia. Hechos capítulo 15 versículo 34, ahí lo tenemos, hasta el segundo viaje misionero de Pablo, acompañándole hasta Corinto. Hechos capítulo 18 y versículo 5. Así que notamos aquí que Silas se iba a convertir en un tremendo colaborador del apóstol Pablo. Sigue diciendo la cuarta parte de este versículo: varones principales entre los hermanos. Estos hermanos, elegidos por la iglesia, se dice que eran varones dirigentes, lo que equivale a líderes, esto es, quienes van delante, no en el sentido de jerarquía, sino en el sentido de conducción. Estos hermanos que acompañaban aquí a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía representaban el testimonio personal de lo ocurrido en el concilio y de los acuerdos también alcanzados. No solo era coportador del escrito, sino que con su presencia iban a estar aquí testificando de lo acordado por los apóstoles y los ancianos, y respaldándolo con ello con la enseñanza que Pablo y Bernabé habían compartido antes en la congregación. Continúo ahora con el versículo 23, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Dice la primera parte de este versículo: y escribí por conducto de ellos. Los acuerdos debían ser transmitidos no solo oralmente, sino también por escrito, que era puesto en manos de los elegidos por la iglesia, junto con Pablo y Bernabé. La expresión en el lenguaje figurado por mano de ellos no quiere decir que ellos fuesen los redactores del escrito, sino todo lo contrario, eran los portadores de ese escrito. Dice la segunda parte de este versículo: los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Como todos los escritos de aquella época, comienza por los remitentes. Se menciona a los apóstoles y los ancianos. Surge aquí las lecturas alternativas que se han citado más arriba. Según la que se utilicen el término hermanos, puede ser un calificativo para los ancianos en otras lecturas, o un grupo más, que serían los hermanos presentes de la iglesia. Posiblemente sea la primera lectura y los ancianos y hermanos, la más segura. La consulta había sido remitida no a toda la iglesia, sino a los apóstoles y a los ancianos, y fue una reunión de los dos grupos en donde se debatió el problema y se tomó el acuerdo. No cabe duda que toda la iglesia estuvo presente, tanto al principio del concilio como al final del mismo, pero, siendo un asunto de doctrina, esto es, una consulta doctrinal, no cabe una votación general de la iglesia, porque es lo que se pide
es una determinación de fe, que es potestativa de los líderes y especialmente de los apóstoles. Los que dieron solución al problema y por parte deben suscribir el acuerdo son, como he dicho anteriormente, los apóstoles y los ancianos. Es por eso que al añadir el término hermanos está haciendo énfasis en la condición de todos los creyentes, incluidos los apóstoles y también los ancianos, quienes no son, y entendamos esto, una jerarquía sobre la Iglesia, sino los responsables, y estos responsables no se habían elegido ellos a sí mismos, sino que habían sido elegidos por el Espíritu Santo de Dios para la conducción doctrinal de la Iglesia. El sentido de la frase sería, entonces, los apóstoles y los hermanos que son ancianos. Dice la tercera parte de este versículo: a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Estos hermanos de Jerusalén, apóstoles y ancianos, escriben a sus hermanos procedentes de los gentiles. Estos hermanos gentiles integraban las congregaciones de Antioquía, Siria y Cilicia, aunque estaba dirigida a estos tres grupos de creyentes, era también extensiva a las iglesias fundadas en el mundo greco-romano, por lo que fue entregada también por Pablo y Silas a las iglesias del sur de Galacia, como muestra en Hechos capítulo 16 y versículo 4. Dice la cuarta parte de este versículo una palabra muy cortita: salud. Siendo dirigido el escrito a los gentiles, el saludo era el habitual entre griegos. Literalmente significa estar bien, generalmente traducido como salud. Continúa ahora con el versículo 24, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Dice la primera parte de este versículo: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Vemos aquí que la desautorización a los judaizantes es evidente y es clara. A los oídos de los líderes de la Iglesia y a la misma Iglesia reunido en Jerusalén habían llegado la noticia de la actuación personal de algunos que habían llegado a Antioquía y habían llegado como emisarios encomendados por los apóstoles y ancianos de la Iglesia de Jerusalén. Pero, sin embargo, habían salido por propia iniciativa, es decir, fueron ellos por su cuenta, sin autorización de los apóstoles ni comisión alguna de la Iglesia. Así que los judaizantes recibían un golpe definitivo, mientras que se autorizaba y encomendaba ahora a hermanos que llevaban el escrito con las conclusiones alcanzadas en el concilio. Lo estaban desautorizando a quienes antes habían ido a perturbar a la Iglesia con sus palabras, sin haber sido enviados absolutamente por nadie. Simplemente se enviaron ellos a sí mismos. Dice la segunda parte de este versículo: os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. La labor de tales había sido negativa para los creyentes en Antioquía, inquietándolos con palabras, con lo que causó una perturbación en toda la Iglesia. Aquellos que no habían recibido ninguna comisión habían producido un serio conflicto con sus declaraciones acerca de la circuncisión y del cumplimiento de la ley. Insistentemente, en sus propósitos, había inquietado profundamente a los creyentes en Antioquía. Tanto los apóstoles como los ancianos se manifestaban contrarios a esa acción
y desautorizaban completamente y públicamente a quienes habían cometido aquello. La pretensión de los judaizantes era establecer un mandamiento, que los gentiles se hiciesen la circuncisión y guardasen la ley. Es interesante también aquí apreciar que la nota no solo estaba desautorizando lo que habían hecho, sino que también a ellos como personas lo estaban desautorizando, indicando a los creyentes gentiles que desde ese mismo momento dejasen de hacer caso a los judaizantes o a cuantos en adelante tratasen de imponer condiciones de la circuncisión y de guardar la ley. Continúo ahora con el versículo 25, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Comienza este versículo diciendo, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. La referencia a la unanimidad para el acuerdo era totalmente necesaria, ya que no se trataba de una cuestión en la que algunos concordaban y otros discrepaban, ya que era un acuerdo unánime de todos. Sin duda alguna que había habido discusiones, también diálogos, consideraciones y finalmente compromiso alcanzado en un consenso unánime en el que todos, tanto apóstoles y ancianos, estaban totalmente de acuerdo. El verbo utilizado aquí expresa también la idea de algo que llega a ser como si dijesen llegando a la unanimidad. Dice la segunda parte de este versículo, elegir varones y enviarlos a vosotros. Este acuerdo no era sólo para la conclusión sobre que los gentiles no debían ser obligados a hacerse la circuncisión y además a guardar la ley, sino también a enviar a los hermanos elegidos, es decir, junto con Pablo y Bernabé, para que comunicaran el acuerdo, entregaran el escrito y con su presencia respaldaran las enseñanzas que los dos habían dado a las iglesias de los gentiles que habían sido fundadas y a la misma iglesia de Antioquía. De otro modo, la doctrina que ellos enseñaban, que era correcta y concordaba plenamente con la de los otros apóstoles y maestros también de Jerusalén. Y dice la última parte de este versículo, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Una referencia afectuosa a los dos, a quienes se les califica como nuestros amados, o también como nuestros amigos, Bernabé y Pablo. Ahora bien, enemigos para los judaizantes, nótese esto, pero hermanos extrañables para los apóstoles y profetas. En cierta medida, era una nota de recomendación para todas las iglesias. Tanto Bernabé como Pablo gozaban de la confianza y estaban en plena comunión con los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Continúo ahora con el versículo 26, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los amados hermanos Bernabé y Pablo tenían un testimonio de absoluta entrega de servicio al Señor. Estos habían entregado, o como algunas versiones traduce, habían expuesto sus vidas, y lo habían hecho en el servicio y bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Es un reconocimiento de los riesgos que habían arrostrado. Es decir, cuando digo aquí la palabra arrostrado, el diccionario de la lengua española dice que esto significa hacer cara, resistir, sin dar muestras de cobardía a las calamidades o peligros, sufrir o tolerar a alguien o algo desagradable y atreverse
arrojarse a batallar rostro a rostro con el contrario. Así que notamos ya que Bernabé y Pablo eran hombres que estaban experimentados en esto. Tanto esto era por la obra de evangelización que ellos habían llevado a cabo, y ambos se habían ganado el cariño de todos los apóstoles y ancianos porque habían expuesto sus vidas en el servicio al Señor. Como también nos lo muestra en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 30, vemos ahí las penalidades y cuánto sufrió el apóstol Pablo por causa del Evangelio. Y continúo con el versículo 27, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Sigue la recomendación a los portadores del escrito en las conclusiones. Los nombres de cada uno de ellos sirven para identificarlos. Posiblemente los dos fuesen desconocidos para las iglesias, entre ellas la de Antioquía. La misión de estos era transmitir por palabras lo que se había acordado y probablemente dar un informe general sobre el desarrollo del concilio. Estos dos hermanos tenían el respaldo de los apóstoles y los ancianos, habiendo sido enviados por ellos con la misión que les habían encomendado. Y nótese que a diferencia de los judíos antes, que llegaron a Antioquía por determinación propia, sin respaldo alguno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Estos, Judas y Silas, en cambio, iban enviados por ellos, es decir, por la iglesia de Jerusalén. Además de la lectura del escrito, tendrían la misión de explicar por palabras el sentido de los acuerdos. Continúo ahora con el versículo 28, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Comienza este versículo diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La decisión, las conclusiones y recomendaciones del escrito era un asunto con aprobación divina. Esto hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta. La acción de la Iglesia era conducida por el Espíritu Santo de Dios. Esta afirmación pone de manifiesto que todos los que participaron en esclarecer una posición doctrinal para la Iglesia eran conscientes de la presencia y la acción del Espíritu Santo de Dios, que le estaba conduciendo para que todo llegase a un fin alcanzado. La tercera persona de la Trinidad, como vicario de Cristo en la tierra, está para conducir las acciones de la Iglesia. Y recuerdo que cualquier otro u otra o entidad que se llame vicario de Cristo en la tierra, bíblicamente es un impostor o una impostora. Prosigo. Anteriormente había señalado a Bernabé y a Pablo para la obra misionera tal como nos dice en Hechos capítulo 3 y versículo 2, y ahora pone en el corazón de los líderes el consenso alcanzado y la redacción del escrito que se estaba enviando. De manera que el Espíritu Santo es quien orienta el pensamiento de los que participaron en el concilio para que no se pusiese cargas sobre los cristianos procedentes del mundo gentil. Tan solo se establecerían unas normas de convivencia que facilitarían la relación entre los dos mundos, como eran los judíos y los gentiles. Aparentemente, las cargas afectaban solo a los gentiles, pero, considerado más detenidamente el acuerdo, era también una carga para los judíos, ya que
recibir sin más a los gentiles y mantener vínculos de comunión hermanables con ellos, trato, por otro lado, que históricamente había resultado muy difícil de ser aceptados tanto por unos como por otros, pero especialmente por los judíos. Dice la segunda parte de este versículo: no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. La acción del Espíritu Santo de Dios condujo a todos, es decir, judíos y gentiles, al mantenimiento de la unidad, en una acción en la formación del cuerpo de creyentes en Cristo, tal como podemos ver en Efesios capítulo 4 y versículo 3, donde nos dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El triunfo no había sido de los creyentes que consideraron y aprobaron el acuerdo alcanzado, sino del Espíritu Santo de Dios, que condujo la acción de cada uno conforme a su propósito. Las limitaciones establecidas en el escrito eran cargas necesarias para una correcta relación entre los distintos grupos del cristianismo. Sin embargo, debe enfatizarse la libertad en Cristo, a la que el Espíritu Santo condujo a los líderes de la Iglesia, especialmente en relación con los gentiles, para no imponer ninguna otra carga. Los gentiles que se conviertan no quedarían sujetos a ninguna forma legal, y mucho menos a la circuncisión. Es por eso que de esta manera se estaba desautorizando con ello a quienes demandaban esto a los nuevos convertidos. Y voy concluyendo ya con esto. El acompañamiento de Judas y Silas no fue para ayudarlos con las maletas o el equipaje, ni para hacerles compañía en el camino, sino para confirmar la autenticidad de la carta que llevaban con la resolución acordada. De esta manera, desactivaban cualquier sospecha que podría caer sobre Pablo y Bernabé, o sobre la interpretación de lo que realmente ocurrió en Jerusalén. Esto a nosotros, a la Iglesia de Cristo en el día de hoy, nos enseña que debemos aprender a anticipar y desactivar los problemas antes que se presenten. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Sencillamente, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, podremos estar despiertos y alertas. También aprendemos algo, y es que los que fueron a Antioquía diciendo que debían hacerse la circuncisión y guardar la ley, afirmaban que obedecían las órdenes de los apóstoles, de los ancianos y de la Iglesia de Jerusalén. Por eso, viene la aclaración cuando dice: a los cuales no dimos orden. Esto nos enseña también que no debemos lanzarnos a hacer cosas sin consultar con nuestros pastores o con nuestros líderes. Ellos actuaron solos por su propia cuenta, sin consultar absolutamente a nadie, y se pusieron a enseñar una doctrina contraria completamente al Evangelio de la Gracia, pensando que hacían lo correcto. De manera que, cuando hacemos las cosas pasando por encima de las autoridades, y nótese esto, que Dios puso en la Iglesia, y por encima de la Iglesia misma, podemos provocar conflicto y producir muchas angustias, como estos hombres que, como dice la palabra, han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. De esta clase de personas suelen salir muchas veces, la mayoría de veces, las falsas enseñanzas y los falsos maestros, y también las sectas. Amigo y amiga oyente, por causa de estas personas que dicen representar a alguien o a algo, muchas veces
se crean conflictos desagradables para aquellos que confían en ellos, ya que ellos dicen representar, pero cuando están diciendo esto y no son respaldados, vemos que ese representar son ellos mismos, y como he dicho anteriormente, de ahí nacen las falsas enseñanzas, los falsos maestros, las religiones y las sectas, ya que ellos mismos se proclaman hasta como vicario de Cristo en la tierra, cuando la realidad es que solamente vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Eligen además a sus propios líderes y hasta ellos mismos los santifican. Todo esto es fruto de una ignorancia, y pongo aquí entre comillas, una ignorancia maliciosa. ¿Y por qué digo maliciosa? Digo maliciosa porque ellos, la mayoría, saben que lo que están haciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero lo hacen. Nótese esto. Cuando los apóstoles, evangelistas y líderes de la iglesia primitiva hacían algo, siempre eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, nunca por sus propias decisiones. Así que como lo hacían dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, naturalmente tenían el respaldo de Dios. Y te pongo un ejemplo. Pedro, el apóstol, cuando fue al templo, vio a un paralítico allí en la puerta, y él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto quizás muchas personas lo saben y lo han leído, pero muchos hoy se llaman a sí mismos cristianos y cristianas, y es verdad que puede que tengan oro y que tengan plata, pero no tienen el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo, es decir, espiritualmente, ni tampoco forman parte del pueblo de Dios. Amigo y amiga oyente, quizás tú estés confundido o confundida, pero yo te animo ahora a que tú, por un acto de fe, puedas dar ese primer paso para experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y poder pasar a formar parte del pueblo de Dios. Por tanto, por un acto de fe, te animo a que tú ores conmigo y repitas esta oración de fe, ahí a donde te encuentras. Repite y di ahí a donde estás. Señor Jesús, reconozco que me he dejado llevar por falsas enseñanzas. Te pido perdón por todo aquello que haya hecho que esté en contra de tu voluntad. Te prometo, a partir de hoy, leer tu palabra y hacer tu voluntad. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, lléname. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder,
y con tu amor. Y lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu